Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este momento, hermanos, Dios me permite la oportunidad de mostrarles un tema, el cual he llamado Viviendo la Fe en tercera persona. ¿Podemos orar, hermanos? Bendito Dios, en este momento de la mañana, te alabamos, Señor. Reconocemos tu señorío y poder en nuestras vidas, porque si tenemos la oportunidad de estar aquí, Señor, es porque tú nos los concedes, nos permites estar reunidos, Señor, como iglesia, y tenemos la oportunidad, Señor, de alabarte como hermanos, Señor. Te pedimos que tomes el control de este tiempo, Señor, y tu palabra sea la que enseñe en nuestros corazones, tu Espíritu Santo sea el que guíe, Señor, esta enseñanza, y seas tú el que ponga paz, Señor, y sabiduría y entendimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, Señor. Te alabamos y pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, si gustan. El diccionario Holman define la palabra fe como un derivado del latín. Este diccionario define ese latín como fides, que es una denotación de confianza. Pero en el español, esta palabra fe no funciona como un verbo. Esa función la cumplen los verbos creer o confiar. ¿Sí, hermanos? Esa es la definición de un diccionario. Ahora, hay una definición o un concepto que un hermano lo dice muy apropiadamente, que me agrada, el hermano Juan José Pérez, que dice que la fe nos permite contemplar con nuestros corazones lo que todavía no podemos mirar con nuestros ojos. Y eso es algo muy, muy cierto. Ahora, a lo largo de esta enseñanza o a lo largo de este tema, hermanos, les contaré una historia de un hermano que estará dividido en 3 partes. Así que, hermanos, no se desconcerten si la historia no termina, pues será narrada en 3 partes. Esta historia, tal vez algunos de ustedes la conocen o tal vez no. Es la historia del hermano Bruce Olson. La vida de Bruce con Dios inició cuando él tenía 14 años y él se preguntó: ¿quién es mi Dios? Era un joven con una pequeña Biblia, un Nuevo Testamento en griego y unos manuales para entender la lengua. Dios le había bendecido tanto. Era un joven con grandes habilidades lingüísticas. A los 16 años, él escuchó por primera vez la Gran Comisión. De hecho, él nunca había escuchado nada acerca de misiones. Fue en una reunión en su iglesia cuando él se enteró acerca de lo que era esto. O más bien había escuchado esta palabra, pero no había entendido qué era ello. Bueno, fue ahí, o a partir de ahí, cuando Dios puso una pasión en él por América del Sur. Hermanos, podemos sacar nuestra Biblia y podemos buscar Marcos 11. Esta es la primera parte de esta historia. Me gustaría que busquemos el capítulo número 11 de Marcos. Y vamos a leer, hermanos, los versículos. Bueno, me gustaría que nada más sigan con su vista, no lean, hermanos. Yo voy a leer, pero voy a leer los versículos del 12 al 14 y después seguiré del 20 al 24. Marcos 11. Bueno, dice Marcos 11: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Más adelante en la porción: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces.
Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta historia, si vemos en las partes anteriores, los discípulos y Jesús venían saliendo de Betania. Se dirigieron a Jerusalén. Bueno, antes de entrar a Jerusalén fue cuando se encontraron con esa higuera, ¿no? Y cuando Jesús buscó fruto de la higuera, pero no la encontró. Bueno, fueron a Jerusalén, hablaron con personas, con religiosos, y después salieron, y fue cuando aconteció que encontraron la higuera, ¿no? Tal vez iban de regreso a Betania, no lo sé. Pero algo interesante es que en esta historia se hace relación o mención a la fe con un hecho muy interesante, o más bien con dos. Porque los discípulos se sorprendieron al hecho de ver que la higuera se secó porque Jesús lo dijo. ¿Y Jesús qué les dijo? Que tuvieran fe, ¿no? También más adelante les compara el hecho del nivel de la fe, que si pudieran decir o tuvieran la fe de mencionar que un monte pudiera moverse, echarse en el mar, eso también sería a un nivel de fe. Cuando hablamos de tener fe, regularmente lo relacionamos con la confianza en Dios, en creer en lo que hemos escuchado, en creer lo que Dios nos ha prometido. Y es como les mencionaba, los verbos que hacen relación a la fe es confiar o creer. Relacionamos la fe al creer en Cristo, que Cristo vino al mundo, murió y resucitó, lo que es verdad, así como el hecho de que Él vendrá nuevamente. Para conocer o entender o confiar en esto, necesitamos fe. A través de las Escrituras, la fe es la respuesta humana de confianza frente a la revelación que Dios hace de sí mismo a través de sus palabras y sus acciones. Es decir, la confianza en Dios muestra o refleja el inicio de la relación entre Él y el ser humano. La fe es importante en la vida del cristiano y del creyente. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta porción que acabo de leer, de hecho, fue una porción que siempre me ha llamado la atención en ese sentido de que ¿es posible mover una montaña y echarla al mar? ¿Es posible ver eso? Tal vez es más fácil para nosotros ver que una higuera se seque, ¿no? O tal vez no una higuera, cualquier tipo de árbol. Pero ¿qué tal una montaña? Bueno, ahí dice un monte, una montaña tal vez es algo diferente. Pero el concepto es el mismo, hermanos. Ahora, la fe, la confianza en Dios es lo que nos ha sostenido en este tiempo de pandemia, y es la misericordia de Dios lo que nos ha permitido confirmarlo. En la Biblia podemos encontrar diversas historias de enfermedad, hermanos. No sé si alguien de ustedes recuerda historias de enfermedad que se narren en la Biblia, o tal vez no de enfermedad, también de pandemias, de plagas. ¿Alguien quiere mencionar alguna? La lepra. En el tiempo de Jesús había muchos leprosos. ¿Qué otra enfermedad recuerdan? ¿Alguna persona enferma? Tal vez no la enfermedad, alguien que estuviera enfermo. Había paralíticos.
Ajá, bueno, había personas que tenían tumores, ciegos. Bueno, yo recuerdo muchos casos específicos. Bueno, si hablamos de plagas, pues creo que lo que nos viene a la mente pues es Faraón, ¿no? O Egipto, Moisés, es lo que viene a nuestra mente. Pero bueno, cuando yo pienso en alguna enfermedad de un personaje en el cual Dios estaba obrando en ellos, la suegra de Pedro, el rey Ezequías, Naamán el sirio, es una historia muy peculiar. Ana, la esposa de Elcana, e inclusive Pablo. Aunque todos recibieron una respuesta positiva a su enfermedad de los que acabo de mencionar, entre los servidores de Dios, Pablo no gozó de la restauración física. La suegra de Pedro fue sanada por Jesús, ¿no? El rey Ezequías oró y Dios le concedió su petición, poder vivir unos pocos años más. La historia de Naamán el sirio me sorprende mucho. A veces esperamos una revelación o un milagro tan sorprendente para nuestra sanación que a veces puede llegar a ser tan simple, ¿no? O Ana, la esposa del Elcana, que Dios le concedió tener un hijo que fue de gran utilidad para el servicio de Dios. Ahora, en cambio, ¿qué pasó con Pablo? Pablo no obtuvo esa restauración física. Sin embargo, él obtuvo algo mejor. Él dice que él tuvo el poder de Dios rebosando en él. Una nueva forma de experimentar el poder de Dios en él. Y eso no fue a través de la restauración física. Si recuerdan, hermanos, tal vez en la Biblia no menciona exactamente cuál era el malestar de Pablo. Algunos estudiosos, teólogos mencionan que pues era problemas de la vista, pero lo cierto es que Pablo le pidió a Dios que lo sanara, que le quitara ese malestar. No menciona también por qué quería que se lo quitara, ¿no? Tal vez para poder leer y exponer mejor sus enseñanzas, o simplemente porque era un malestar y como cualquiera de nosotros queremos ser sanados, ¿no? Alguien se siente mal y lo que quiere es recuperarse. Pero Dios tiene planes diferentes a veces a nuestras peticiones o lo que nosotros creemos que es lo correcto. Pablo experimentó, y él mismo lo dijo, el poder de Dios rebosando en él. No podemos decir que cuando una respuesta a nuestra petición es negativa, la voluntad de Dios no esté cumpliéndose. El propósito a nuestra vida personal no esté cumpliéndose. Pues los caminos de Dios son inescrutables y sus juicios son insondables. De hecho, eso es algo que me recuerda unos versículos que voy a mencionar. Inclusive la alabanza que acabamos de entonar nos menciona que a veces nosotros podemos tener una actitud ante una determinada situación. Cuando estamos bien, alabamos a Dios, pero cuando no lo hacemos, lo olvidamos. Y Dios nos hace ese recordatorio acerca de quién es, de su soberanía, de lo que Él determina hacer en cada situación. Isaías 41:4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. En otra traducción o otra versión, traducción del lenguaje actual dice, este mismo versículo: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Desde el principio y hasta el final, la voluntad, el propósito de Dios siempre se cumplirá. Dios hace lo que le plazca y siempre tiene un propósito, aunque a veces nosotros no lo entendamos.
les contaré la segunda parte de esta historia. Bruce era un joven que sabía griego, sabía hebreo, sánscrito, pero no sabía castellano, lo cual era algo muy curioso, pues él quería ir a América del Sur. En sus planes, Dios le concedió poder dirigirse a Venezuela hace unos años. Si quieren más o menos ubicarse en el espacio temporal en cuando ocurrió esto, porque es una historia real, ocurrió como en los 80s, en los 90s, hermanos, ¿vale? Bueno, Dios le concedió ir a Venezuela para servir a un lugar específico. Dios le llevó a los grupos indígenas de ahí. Cuando él llegó a Venezuela, conoció a un médico del Comité Gubernamental para los Indígenas, el cual se llamaba Cristian. Bueno, junto con Cristian tuvo la oportunidad de involucrarse con diversas etnias alrededor del río Orinoco. Pues el médico Cristian pues podía ir o conocía a los pueblos que estaban cercanos a ese río y los visitaba. Por lo tanto, Bruce tuvo la oportunidad junto con él de conocer estos lugares. Cierto día, mientras él leía el periódico, encontró la palabra motilón. Era una noticia que hacía referencia a una epidemia de sarampión en esa tribu. Es lo que le llamó la atención. Más bien, esa palabra motilón se encontraba en el periódico porque estaban contando la historia de una enfermedad, o que había una enfermedad en esa tribu. Bueno, Dios lo estaba llevando a los motilones. Primero los llevó a América del Sur. Después, Dios sutilmente le estaba diciendo los motilones. Porque si había conocido a las otras tribus es porque Cristian se las había presentado. Pero ahora Dios le estaba mostrando una nueva tribu. Pues junto con Cristian no habían ido a visitarla o no la conocían. Bueno, tiempo después, cuando Bruce se adentró a la selva, se encontró primeramente con una tribu, la tribu llamada Yuco, siendo la primera interacción con ellos el intercambio de sonidos con su flauta, pues él no sabía o no conocía el idioma de los yucos. Si bien no fue recibido en forma esperada, tal y como cualquier persona esperaría ser recibido por alguien, pues fue recibido con flechas. Si bien fue algo peculiar en su bienvenida, no fue lo que él esperaba. Sin embargo, Bruce tuvo la oportunidad de, entre unos altibajos, estar con esta tribu durante unos 4 meses. Pero él quería ir a los motilones. Él aún quería conocer los motilones. Ahora, mientras conocía a los yucos, tenía información acerca de lo que era vivir con una tribu. Aunque sea poco tiempo, tenía información. Cuando les dijo a los yucos, ya sabiendo un poco de su idioma, Dios le había dado una gran habilidad con la lengua, por lo cual Dios sabía por qué lo estaba llevando ahí. Le dijo a uno de los yucos, ¿no?, donde estaba: ¿me pueden acercar o me pueden llevar con los motilones? Y ellos dijeron: no, momento, es que ellos son muy violentos. Alguien que recibe a una persona con flechas dice que otra tribu es más violenta. Ahora, entre otras aldeas yucos, encontraron unos yucos que se animaron a acercarlo a ese lugar. Y pues después de unos 7 días de camino entre la selva, fue recibido nuevamente, pero ahora con una flecha en su muslo. Todos corrieron, Bruce obviamente ya no podía. Y siendo gravemente herido, con pocas posibilidades de sobrevivir, fue llevado a la tribu de los motilones. La pandemia ha traído retos, hermanos, y pruebas en nuestras vidas, en la vida de cada individuo en este planeta.
ha traído también pruebas en la iglesia. Como personas finitas, con poco entendimiento, hermanos, ignoramos el propósito de Dios en cada enfermedad o en cada situación. Pero como cristianos, podemos confiar en que Dios ciertamente tiene un propósito bueno. Aunque a veces lo ignoramos, creemos que Dios tiene un propósito. La falta de confianza en Dios no ha resultado algo nuevo en el cristianismo, pues antes de que los primeros creyentes fueran llamados como tal, es decir, cristianos, los mismos discípulos fueron exhortados en cuanto a esto. ¿Me pueden acompañar, hermanos, a su Biblia, a Marcos 4? Nuevamente, me gustaría que solamente con su vista sigan el capítulo 4 de Marcos y leeré los versículos del 35 al 40. Bueno, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Nuevamente la exhortación. Eso fue una historia previa a la que vimos al inicio. Los discípulos son exhortados a que no tienen fe, a pesar de que habían vivido no sé qué tiempo ya con Jesús. Pero bueno, el punto es que nuestra naturaleza siempre es dudar de Dios, a pesar de que podamos decir que Dios está con nosotros. Los discípulos lo tenían ahí y dudaron. A pesar de que nos autoproclamamos seguidores de Cristo, en medio de nuestros problemas empezamos a temer por nuestras vidas y a dudar de Dios. Nuestra fe en Jesús es lo que nos mantiene a flote, hermanos, en cada tempestad. Nuestra vida con Jesús es lo que nos debería mantener a flote. Porque quien toma el control de las cosas, como pasó en ese barco o en la barca con los discípulos, siempre el control es de Dios. La confianza en Dios en cada situación de prueba o tribulación siempre ha resultado en el desafío, ¿verdad, hermanos? Pero al mismo tiempo ha resultado en una mirada al poder de Dios en nuestras vidas, tal y como lo experimentó Pablo. Y justamente en eso consiste poner nuestra fe en Dios, el poder experimentar su presencia en nosotros, en reconocer que nuestra esperanza debe y permanece en Cristo. Ahora les contaré la última parte de esta historia, de una breve historia muy resumida, hermanos, que tal vez con tiempo tengan la oportunidad de buscar, hermanos, y puedan conocer más a detalle. Por la gracia de Dios, Bruce sobrevivió a la flecha clavada en su muslo. Fue alimentado con gusanos, lo cual le llevó a superar una prueba. Pues después de que él comió los gusanos, posteriormente fue alimentado con pescados. Algo muy interesante. En su estancia ahí, él aprendió el idioma motilón, le concedieron seguir con vida ahí, porque a pesar de que había sido un rehén sin cuerdas, él no podía huir debido a su condición física y se encontraba muy lejos de alguna tribu o pueblo cercano. De hecho, él cuenta que una de sus primeras experiencias fue que era golpeado, que lo seguían tratando mal, ¿no? O que inclusive no le daban de comer, entre las mejores cosas, ¿no?
Pero por la gracia de Dios encontró un amigo, un aguerrido y valiente amigo, aunque orgulloso, pero un amigo, el cual se llamaba Bobby. Bobby fue el primero en reconocer a Jesús como el que lo llevaría más allá del horizonte. Así lo describen los motilones. Lo que nosotros conocemos como tener una nueva vida. Ellos decían, he aprendido una nueva lengua, lo cual significa, he tenido una nueva vida. Eso le dijo Bobby a Bruce, cuando él comprendió quién era Jesús, cuando él recibió a Jesús. Con el tiempo, los motilones empezaron a emplear, pues la aldea empezó a conocer a Jesús. Primero uno, después otro, inclusive fue en un festival que fueron conociendo a través de Jesús. Y algo muy interesante es que ninguno de ellos escuchó nuevamente a Bruce o reconocieron a Jesús a través de Bruce, pues Dios estaba usando a Bobby. Pues a través de Bobby la tribu estaba siendo impactada. Y son las cosas sorprendentes que Dios trae a la vida de sus seguidores. Con el tiempo los motilones ahora empezaron a emplear la medicina para sus enfermedades. Si bien Bruce dijo, ya era tarde para poder curar el sarampión al nivel al cual había llegado, pues eso es lo que había escuchado en la noticia. Sin embargo, ahora los motilones ya podían acercarse a la civilización, o más bien la civilización acercarse a ellos, porque ahora ya podían emplear la medicina. Sin embargo, la fe que ellos tenían y tal vez la poca comprensión de la medicina les llevó a incorporar algo que era muy crucial para ellos en los procesos sanadores, y eso era la oración. En una ocasión, un motilón fue mordido por una serpiente, pero no había un antídoto. Los antídotos son empleados para cualquier veneno, ¿no? Bueno, determinados antídotos para determinados venenos. Pero la situación es que no había. Bruce no se encontraba en la aldea, y entonces había motilones encargados de situaciones así, ¿no? Pero cuando Bruce regresó, resulta que ya estaba sanado, estaba curado, a pesar de que no había antídotos. Y entonces Bruce preguntó, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cómo? Dice, no había antídoto. ¿Cómo sanó? Entonces el encargado le dijo, pues no había antídoto, así que le dimos antibióticos y oramos, y como puedes comprobar, Dios lo sanó. Ahora, para Bruce esto era un choque en cuanto a la comprensión de la medicina, pero también era una revelación en cuanto a la fe de los motilones, porque ellos reconocían que Dios daba la sanidad. En otra situación, un motilón se cayó mientras cazaba, buscaba en la selva, y se fracturó una vértebra. No comprendo muy bien la complejidad de esto, pero sé que no es algo simple, es algo grave, ¿o no, hermanos? Inclusive nosotros podemos visualizarlo así. Entonces, el atenderlo en la selva no era lo más apropiado. Lo llevaron a un hospital lo más cercano a la tribu, donde lo empezaron a atender. Y después de hacerle unos estudios, rayos X, confirmaron esto, ¿no? Entonces Bruce y Bobby, que lo acompañaba a muchas de sus aventuras, pues le dijo, ¿no? Era otro motilón, ¿no? Pero es que el médico le recomienda estarse quieto, pero los motilones no pueden hacerlo. Entonces Bruce le dijo a Bobby, lo único que podemos hacer es orar. Y Bobby y Bruce oraron por él.
y le recomendaron, le pidieron que se estuviera en cama. Después de unos días, resulta que él ya estaba sanado. El médico le decía que debería descansar entre 3 a 4 meses para que más o menos empezara a tomar mejoría. Obviamente Bruce no lo podía creer. Inclusive Bruce cuenta esa charla que tuvo con Bobby, porque él había salido y regresó y resultaba que en la cama ya no estaba él. Él ya estaba caminando, deambulando por los pasillos. Cuando este hermano vio a Bruce, rápido se metió a la cama y fingió estar acostado enfermo. Y entonces le habló con Bobby. ¿Te das cuenta el milagro que Dios ha hecho? Los rayos X muestran ahora que está curado, pues le hicieron otros estudios. Y Bobby preguntó, ¿qué son los rayos X? Bruce le dijo, bueno, no te lo puedo explicar, pero el asunto es que Dios lo ha sanado, respondió Bruce. Pero brusco, la forma peculiar en cómo nombraban a Bruce. ¿Por qué te maravillas tanto? Hemos visto a Dios sanar a tanta gente que ya no nos sorprende. La historia de mover montañas es algo muy sorprendente. Cuando hablamos de sanidad o de milagros, también puede llegar a ser algo sorprendente para nosotros. Un milagro es la intervención divina en el curso regular del mundo, lo cual produce un hecho inusual, pero intencionado, que de otro modo no ocurriría. ¿Qué relación guardan los milagros con la fe, hermanos? Pueden buscar Mateo 17, hermanos. Nuevamente, leer una porción acerca de esta misma comparación. Mateo 17 y leeré del 18 al 21. Me gustaría que sigan con su vista, hermanos. Bueno, Mateo 17 y 18 dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Nuevamente, Dios, Jesús, los reta a que muevan un monte. ¿Sí, hermanos? Y es algo que les mencionaba, es algo que a mí me sorprende, siempre me deja pensando. Y cuando pienso en esa recomendación o en esa posibilidad que Jesús les abre a sus discípulos a mover montañas, a acomodarlo como no estaba, es algo que a mí me sorprende. Pero al mismo tiempo pienso, ¿cómo vemos nosotros eso? ¿Cómo nosotros veríamos ver a una persona con demasiada fe mover un monte? ¿Diríamos, está ocurriendo? ¿O nos seguiríamos diciendo, tal vez es una ilusión? La historia que ocurrió con los motilones acerca de esta sanidad de la vértebra y su respuesta pudiera parecernos un poco falta de fe, porque él dice: hemos visto a Dios a sanar tanta gente que ya no nos sorprende, es decir, lo toma como algo normal. De hecho, es algo que muestra su fe, puesto que ellos tenían tal confianza que sabían que todas las cosas que ocurrían provenían de Dios. Por lo tanto, ellos sabían que sanar una vértebra era algo simple para Dios. Era algo que ellos podían esperar. Nosotros vemos que ocurre y está bien, nos maravillamos y nos asombramos del poder de Dios. Pero en la vida de los motilones mostraba una confianza plena en que eso podía ocurrir. No sé, tal vez algún motilón sería capaz de mover una montaña.
La fe es la que nos da acceso al poder de Dios, hermanos. Cuando escuchamos entonces de mover montañas, dudamos que pueda ser algo real. Pienso que tiene una relación cercana a lo que vivieron estos motilones, pues ellos confiaban plenamente de que Dios sanaba, por lo cual no resultaba contradictorio esperar que ocurrieran milagros en su vida. El Espíritu le da fe al creyente, hermanos. Permite que la gente crea lo que Dios dice que hizo y hará para salvar. Ahora, no malinterpretemos el hecho de que alguien sea capaz de mover una montaña, porque a veces pensamos, ahora tengo ese poder, ahora soy capaz. No, eso es lo que pasaba con los discípulos que le decían a Jesús, ¿no? ¿Por qué no hacemos que baje algo del cielo, no? Y pues ya había pasado, ¿no? Es algo que ya había ocurrido. Pero a veces ese tipo de situaciones, hermanos, no ocurren porque nosotros no pedimos como deberíamos. Y entonces es cuando a veces nuestra fe realmente no es fe, sino se torna en arrogancia. Se torna en creer que nosotros somos capaces de hacerlo cuando Dios no tiene la responsabilidad, eso de que nosotros hablamos y Jesús hace, que Dios hace. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, estamos hablando en cuanto a esa relación de la fe, hermanos. El Espíritu de Dios nos ayuda a entender que la muerte de Cristo y su resurrección fueron a nuestro favor. La fe no viene de nosotros. El Espíritu de Dios que rebosa en nosotros es lo que nos ayuda a entender esto, que la muerte de Cristo, su resurrección, fueron a nuestro favor, a entenderlo sin egoísmo, sin entenderlo que fue por nosotros. Nadie puede jactarse de tener fe salvadora producida por uno mismo, hermanos. Nadie puede decir que puede creer en Jesús porque se puso a leer y lo entendió, porque buscó o deseó entrar en una iglesia. De hecho, ese deseo Dios lo pone en ti. Como iglesia y cristianos en particular, nos encontramos ante una oportunidad maravillosa de experimentar la confianza en Dios. ¿No eso es lo que tal vez es lo que ha traído Dios a través de esta enfermedad? No lo sé. Dios trae un plan especial en tu vida. Dios está trabajando en forma personal contigo. Dios trae bendición, inclusive en estas situaciones, hermanos. Dave Harvey dice: nuestros corazones están cargados con noticias de cómo el COVID-19 está impactando a nuestro mundo. Jesús no nos promete una respuesta a cada pregunta que nosotros queramos plantearnos, ni promete quitar nuestro sufrimiento, dolor y aflicción en esta vida. Pero Jesús nos ofrece algo eterno hoy: el consuelo de la realidad del Evangelio, en la que nos ofrece su amor y su presencia, su descanso y refugio, una identidad segura y la certeza de sus promesas. Porque eso sí es lo que Dios ha prometido. Lo que Él ha dicho es lo que Jesús vino a cumplir, pero que también es que por fe creemos que Dios cumplirá. Claro, las pandemias son difíciles, hermanos, pero Jesús es más grande. Y es en los momentos más oscuros de la vida donde el Evangelio brilla más. Nuestra vida es diferente, hermanos. Nuestra vida con Jesús debería ser diferente. Nuestra confianza, fe, creencia, nuestra convicción, como lo define Hebreos,
como lo definió al principio el hermano Juan José Pérez, o como Dios sigue obrando en nuestras vidas, es que nosotros nos debemos poder experimentar. Dios está trabajando en nosotros a través de esta situación. La fe de Bruce había sido probada, y en verdad que lo estaba probando. Había experimentado cosas que no cualquier cristiano soportaría. Serían capaces, hermanos, de ir a una tribu que los recibiera con flechas. Y aún más allá de eso, ir a otra tribu que se dice que es más violenta de esta que lo recibió. Inclusive me atrevería a decir que la confianza de Bruce en Dios fue como la fe de Pablo, un tipo de fe que soportaba la dura prueba. A pesar de todo lo que vivió, Dios sigue trabajando con nosotros. Dios trabajó con Bruce, porque nosotros podemos vivir diversas situaciones. Bruce vivió una experiencia que nadie se la puede quitar, una bendición que Dios le permitió tener. Pero aún así, Dios seguía trabajando en él. ¿Por qué? Porque él siguió aprendiendo de lo que los motilones hacían. Para él fue algo extraño que los motilones sanaran de la forma en como les conté. Pero él se seguía asombrando del poder infinito de Dios, de la fe que le bendecía. Cuando él presenció la fe, los milagros en el pueblo motilón, él llegó a decir: Él es la fuente de todo cambio, el Dios de los milagros cotidianos. Cada milagro que ocurre en la vida cotidiana, hermanos, no es casualidad, no es porque hoy te tocó a ti, mañana a mí, sino porque es la soberanía de Dios en cuanto a lo que está destinado a ocurrir o lo que Dios ha destinado que ocurra. Dios tiene un propósito en cada situación y Dios maneja los milagros de acuerdo a su sabiduría. Sé que esa parte a mí me sigue causando, no sé, esa intriga acerca de ver algún día mover un monte. O me llega a mí preguntarme, ¿seré capaz algún día de mover un monte? ¿Somos cristianos de poca fe? Ahora, hermanos, la historia de Bruce y los motilones es una historia de bendición que nos muestra el poder de Dios. Pero algo importante es que esas historias no son nuestras, no son de nosotros. Muchas veces podemos escuchar las maravillas que Dios está haciendo con un hermano o en un determinado lugar, pero si queremos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, solo debemos tener fe en Dios. Es verdad que podemos conocer la fidelidad de Dios, la gracia, la misericordia de Dios a través de todas estas situaciones, pero no debemos conformarnos con vivir la comunión con Dios en tercera persona. No podemos vivir el poder de Dios a través de la vida de otros cristianos, a través de la vida de otras personas que dicen tener fe en Dios. Si bien podemos hallar regocijo, gozo, paz, comunión con otras personas que comparten este mismo sentir, este tipo de experiencias, este tipo de milagros, este tipo de confianza en Dios no debe depender de lo que otra persona haga, sino debe depender de nuestra relación personal con Dios. D.M. Parks dice de la fe es un concepto complejo, y lo es. Cuando se produce una fe salvadora, significa que Dios ha capacitado a alguien para que lo conozca mediante la revelación de sí mismo en las palabras y hechos de Cristo.
Y eso es a lo que podemos decir que es la fe salvadora. La relación que permite la fe en nosotros es que podamos agradar a Dios, que podamos conocerle, que podamos comprender el hecho de que Él haya venido hace 2000 años, poco más, que haya podido nacer, es decir, esa comprensión de que Dios nació como un bebé como yo, o el hecho de que Él haya sufrido a pesar de tener o padecido a pesar de tener un vasto ejército, comprender esas ideas, comprender que Él resucitó, venció la muerte. Eso es lo que Dios a través de su Espíritu pone en nosotros, y eso es lo que tú puedes experimentar. A veces no necesitamos esperar que movamos montañas para decidamos confiar en Él. Por la gracia de Dios, Dios hace cosas inclusive aún mayores que esto. Pero nuestra relación debe ser personal, confiar en Dios, confiar en Cristo. Dios describió un pacto en el que escribiría su ley en la mente y el corazón de su pueblo. Les permitiría conocerlo personalmente. Eso es lo que Dios nos ha prometido, ¿no? A su pueblo de Israel también, claro, porque sus promesas siguen siendo reales en su pueblo. Pero en nosotros, hermanos, a través de su Espíritu Santo, Dios nos confirma todas esas situaciones. Puedes vivir cosas como las que Bruce vivió, o inclusive mayores y más sorprendentes. Y por la gracia de Dios, Dios te lo concede, es tuyo. Que sea tu bendición personal. Y si puedes bendecir a otros, puedes hacerlo, porque es la bendición que Dios nos concede al ser una iglesia local. Pero hermanos, no vivamos la fe en Dios a través de otra persona. Vivamos esa relación en forma personal, en primera persona. En este tiempo de pandemia, hermanos, podemos experimentar eso. El gozo de experimentar la paz y la sanidad en nuestras vidas, la confianza en Dios. Entendamos, a veces no es decir Dios no me va a pasar nada porque tengo demasiada confianza en ti y por eso no ocurrirá. No, sino es decir Dios, si es tu propósito, tu plan en mi vida, que me enferme, pues así será. Si no enfermarme es dentro de tus planes, también así será. Yo aceptaré lo que tú traigas a mi vida, pero estaré dispuesto a honrarte y a glorificarte ante cualquier situación, a presentarte a aquellas personas que no tienen esta confianza, porque tal vez ese es el plan que Dios está haciendo a través de esa pandemia en tu vida. Si quieres entrar en desánimo, mírate. Si quieres estar decepcionado, mira a los demás. Pero si quieres tener esperanza, ve a Jesús. Nosotros debemos de tener la mirada puesta en Cristo, hermanos. Cada situación en nuestra vida es una oportunidad perfecta de acudir a su misericordia, de pedir perdón, de poder reconocer que si bien no somos perfectos, ya que no dudo que Dios conozca nuestra humana naturaleza pecaminosa, pero debe haber un arrepentimiento genuino, hermanos, en la cual nosotros ahora podemos experimentar este tipo de fe. No esperes tener un milagro sobrenatural, porque el verdadero milagro que a través de la fe, a través del Espíritu Santo de Dios en tu vida, es que conozcas a Jesús. Porque muchas personas no le conocen, y el milagro es que tú le conozcas. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Amén, hermanos. Debemos vivir la fe, vivir nuestra dependencia de Dios en cada situación, con pandemia o sin pandemia. Tal vez en la pandemia fue un recordatorio de que nos hace falta confiar en Dios, pero también nos recuerda que tenemos un Dios misericordioso, tantas cualidades que podemos decir de nuestro Dios, que tú puedes experimentar o que has experimentado de Dios, pero que sin duda, si nosotros no permanecemos en Cristo, pues nada somos. Aunque estés sano, seas inmune a cualquier enfermedad. Lo que necesitamos ser es sanos del pecado. Necesitamos depender de Cristo y vivir para Él, hermanos. Tengamos fe y plena confianza, gozosos, alabando a Dios en toda situación, sea aparentemente mala o sea buena. Amén, hermanos. Podemos ponernos de pie y orar. Bendito y amoroso Dios, en este momento, como un grupo de tus hijos, nos acercamos a ti para alabarte y reconocer que si algo bueno ha ocurrido en nuestra vida, Señor, es por tu misericordia, y si nos has mantenido con vida hasta este día, es también por tu misericordia. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que nos atraiga hacia ti, que podamos tener una relación personal contigo, de tal manera que te podamos agradar. Eso no está en nuestra naturaleza, pero deseamos que tú estés en nosotros, Señor, que Cristo sea nuestra esperanza, nuestra confianza, que nuestra fe plena esté depositada en Cristo. Por favor, Dios, te rogamos que tu bendición esté en la vida de mis hermanos y les guardes, Señor, en esta semana y les bendigas grandemente, así como a tu iglesia. En Cristo Jesús te pedimos y te alabamos. Amén. Amén.